Hola, muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en la sesión de webinar titulada como Gestión de pacientes con reacciones adversas a la transfusión. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Alexander Indrikov, quien se desempeña como jefe asociado de patología y es director del Servicio de Medicina Transfusional de Norwell Health Hofstra School of Medicine en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, Antes de ceder la palabra al doctor Indrikov, solamente recordarles el agradecimiento por acompañarnos y también que una vez que él termine su presentación vamos a abrir un espacio de diálogo para preguntas, comentarios, inquietudes y que las podrán hacer ya sea en el chat y yo las voy a leer para todos o me lo pueden indicar y yo les voy a otorgar la palabra para que puedan ustedes hacer la pregunta directamente. Así que sin más por el momento, doctor Alexander, le cedo la palabra. Muchas gracias, Roberto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan todos muy bien. Perfecto. Gracias a Roberto, a Garza y a María Dolores Pérez de la OPS por la invitación. También gracias a Global Healing y al Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional por haber invitado también a que yo participe en este programa de webinars. Las reacciones transfusionales son eventos frecuentes y una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que en la cadena transfusional hemos hecho muchos avances en, en la parte de la seguridad de los componentes sanguíneos. Cada vez que establecemos pruebas, establecemos preguntas de escrutinio de donantes, estamos dándole más y más seguridad a los componentes sanguíneos, así como también el hecho de cómo manejamos esos componentes para su seguridad. Sin embargo, hay otra parte de la cadena transfusional que no pertenece al producto, sino al proceso, o una parte del proceso, que empieza en la decisión médica para transfundir y termina en el seguimiento clínico del paciente. Y esa parte de la cadena transfusional o la seguridad de la transfusión sanguínea todavía no ha alcanzado el mismo nivel de calidad que tenemos hoy día con los componentes sanguíneos. Hay diferentes formas de clasificar los eventos adversos a la transfusión. Esta es una de ellas. Si chequean sus libros y revistas pueden encontrar otras clasificaciones. Y esta específicamente las clasifica en complicaciones agudas y complicaciones retardadas. Y dentro de esas dos categorías, entonces, otras categorías de inmunológicas y no inmunológicas. Como vemos en las complicaciones agudas, tenemos reacciones hemolíticas agudas, febriles, alérgicas, trali, y a la inmunización a las plaquetas dentro de del grupo inmunológico. Y en el grupo no inmunológico tenemos la contaminación bacteriana, hemólisis no inmune, sobrecarga circulatoria. En las complicaciones retardadas tenemos también reacciones hemolíticas, tenemos la aloinmunización frecuente, antígenos de glóbulos rojos, tenemos la complicación seria de enfermedad de injerto contra huésped asociado a transfusión, y la famosa inmunomodulación asociada a transfusión que se ha reportado que tiene que ver con recurrencia de cáncer y la ocurrencia de infecciones postoperatorias. Y en las complicaciones retardadas, la parte no inmunológicas, también lo que por tantos años hemos temido, que es la transmisión de agentes infecciosos, y los últimos de los que estamos discutiendo son el chikungunya y el Zika, el virus del Zika, por transfusión. Aquí en los Estados Unidos precisamente hemos recibido un mandato de la FDA para empezar pruebas de NAT para el Zika, y en Nueva York específicamente esa prueba va a entrar en función la próxima semana, el día 21 de septiembre. Y tenemos la hemosiderosis posttransfusional, que se relaciona a la transfusión de pacientes crónicamente. Generalmente estos pacientes tienen hemoglobinopatías como la anemia falciforme o la talasemia, y son transfundidos crónicamente sin estar perdiendo hierro, y por eso entran en esta complicación de hemosiderosis posttransfusional. Por el tiempo que tenemos hoy de solo una hora para mi presentación, hay algunas de estas que no vamos a cubrir. No vamos a hablar de hemosiderosis posttransfusional, no vamos a hablar de transmisión de agentes infecciosos, con excepción de las complicaciones sépticas de la transfusión, y tampoco vamos a hablar de púrpura posttransfusional,
que es una complicación poco frecuente en pacientes transfundidos. En una de las referencias que les incluí en uno de los slides al final de la presentación, está un artículo recientemente publicado en el que participaron nuestro querido Silvano Wendel de Brasil y otros autores, una revisión excelente de las reacciones transfusionales. Y en ese artículo tienen ellos esta tabla donde muestran las frecuencias de estas reacciones transfusionales por 100.000 unidades transfundidas, y vemos como algunas de ellas son frecuentes, como las reacciones alérgicas, las reacciones febriles, y algunas de ellas son muy infrecuentes, por ejemplo, como la púrpura posttransfusional y complicaciones relacionadas a la transfusión masiva. Si pensamos en las unidades de sangre y en los componentes sanguíneos que transfundimos, contienen diferentes elementos, desde el plasma, aquí debajo, hasta los eritrocitos aquí arriba, y cómo estos elementos de la sangre se relacionan con varios de los tipos de reacciones transfusionales que frecuentemente vemos en pacientes. Por ejemplo, en el caso de las células rojas tenemos la reacción hemolítica, que puede ser inmediata o no inmediata. Las células blancas tienen que ver con las reacciones febriles y algunas veces con infiltrados pulmonares, y tienen una relación también cercana con la inmunosupresión relacionada a la transfusión. En el caso de las plaquetas, son con frecuencia asociadas a la complicación poco común de púrpura posttransfusional, y también participan las plaquetas o los leucocitos en las unidades de plaquetas en la refractariedad a transfusiones futuras. Y las proteínas del plasma son responsables en muchos de los casos de reacciones febriles y reacciones anafilácticas. Si dejamos a un lado los agentes infecciosos y las reacciones comunes de febriles y alérgicas, estamos claramente enterados de que los riesgos más serios de la transfusión son por errores en la administración de los componentes sanguíneos. Y estos errores de la administración de los componentes sanguíneos, las causas más frecuentes son errores de identificación del paciente y errores de la prescripción de los componentes sanguíneos a los pacientes. Hay otras causas como errores en conservación y manipulación, errores en el servicio de transfusión y errores al momento de extracción de las unidades de sangre, pero esos pasan a tener un papel secundario cuando tomamos en cuenta los errores de identificación del paciente al momento de la toma de muestra, o errores de identificación del paciente al momento de la administración de la sangre. Los errores en prescripción son muy importantes también porque a pesar de que hemos hecho grandes avances en el campo de blood management, del manejo de transfusiones, aún las transfusiones de sangre se consideran que en muchos lugares son usadas innecesariamente, brindando riesgo entonces a los pacientes que reciben esas transfusiones innecesarias. Las transfusiones son uno de los procedimientos más comunes en los pacientes hospitalizados y, claro, tienen asociadas a ellas riesgos considerables y además costos. No solamente el costo de los productos sanguíneos transfundidos innecesariamente, sino también el costo de lidiar y de tratar las complicaciones que se presentan al transfundir estas unidades de sangre, especialmente cuando ese costo pudo haber sido prevenido. Tenemos que seguir nuestros esfuerzos de dirigir a los médicos clínicos a que consideren alternativas para evitar transfusiones innecesarias, y ese esfuerzo generalmente empieza en el banco de sangre o el servicio de transfusión, siempre y cuando estemos buscando campeones, como digo yo, campeones clínicos que estén interesados en mejores prácticas transfusionales en nuestros centros y que participen con el banco de sangre en lograr los objetivos de disminuir las transfusiones que no son necesarias en sus pacientes. Las reacciones transfusionales son eventos adversos más frecuentes asociados con la administración de los derivados y ocurren en alrededormente de 1% de las transfusiones. Aunque la mayoría de las reacciones transfusionales son en cierta forma benignas, como son las reacciones alérgicas ligeras y las reacciones febriles no hemolíticas, raramente estas también pueden llegar o llevar a complicaciones serias, incluso la muerte del paciente.
Este reporte reciente de la FDA americana en el 2015, aquí está el link y también le incluí el link en uno de los últimos slides por si tienen la oportunidad de bajar este archivo PDF para que lo revisen. Nos muestra la frecuencia de las reacciones transfusionales asociadas a la muerte del paciente, reportadas todos los años a la FDA, y va desde el año 2011 hasta el año 2015, y vemos cómo ellos incluyen la anafilaxis, la contaminación bacteriana, enfermedades hemolíticas agudas, ya sea relacionadas a grupos ABO o grupos no ABO, enfermedad hipotensiva, la sobrecarga de fluido y el TRALI. Y una cosa importante es que si miramos todas estas complicaciones fatales de las transfusiones sanguíneas, la sobrecarga aguda de fluido o TACO y el edema pulmonar no cardiogénico o TRALI asociado a transfusión, representan más del 60% de las fatalidades asociadas a transfusión. Las reacciones adversas en una situación de transfusión de sangre generalmente son reconocidas por las enfermeras que están transfundiendo la sangre, y ellas mismas reportan a los casos, ya sea a los médicos exclusivamente en el piso, lo cual no es totalmente recomendable porque las transfusiones deben ser siempre reportadas al banco de sangre. Y estas, cuando son reconocidas, es porque causan una alteración de signos vitales o algún síntoma nuevo en el paciente. Uno de las responsabilidades del banco de sangre también es participar con el servicio de enfermería en la educación y el entrenamiento de las enfermeras para cómo reconocer las transfusiones sanguíneas y las reacciones transfusionales, y cómo reportar esas reacciones transfusionales al servicio de transfusión o banco de sangre. De manera general, las estrategias que se deben seguir como tratamiento principal de las reacciones transfusionales es primero detener la transfusión y mantener patente la línea endovenosa, generalmente con solución salina. Y esto es porque en muchos casos de reacciones transfusionales, sobre todo las serias, el paciente puede desarrollar hipotensión significativa y colapso cardiovascular, y conseguir una línea endovenosa una vez el paciente está en colapso cardiovascular o shock es sumamente difícil. También se debe iniciar tratamiento de apoyo para atender a las funciones del paciente. Estas funciones incluyen la función cardíaca, respiratoria y renales, y proporcionar tratamiento sintomático de acuerdo a los signos y síntomas que el paciente presente. En todos los casos de reacciones transfusionales se debe revisar el etiquetado de los componentes sanguíneos y comparar estos etiquetados e información en los componentes sanguíneos y los documentos que van junto a las unidades de sangre con la identificación del paciente para confirmar una concordancia entre el componente transfundido y el paciente. La reacción siempre debe reportarse al servicio de transfusión para que el servicio de transfusión, de manera que sea necesaria, incluya pruebas adicionales para hacer el manejo o la investigación de la reacción transfusional. Y estos procedimientos generales, en caso de reacciones transfusionales, deben ser hechos en todas las reacciones, independientemente del tipo y del grado de reacción. No es poco frecuente que en los pisos, tratando a los pacientes, reconozcan una reacción alérgica ligera, le den al paciente un antihistamínico y no reporten este tipo de reacción al banco de sangre. O también incluso sucede en casos de reacciones febriles que son más peligrosas que las reacciones alérgicas, porque la fiebre puede presentarse en muchos tipos de reacciones transfusionales, incluyendo algunas de las más serias que pueden llevar a la muerte del paciente. Estas caricaturas son de un doctor llamado José Pérez de México, y él publicó un libro con caricaturas sobre las diferentes especialidades. Le mostré una ya sobre la especialidad de enfermería, y esta es la especialidad del médico internista, y a medida que progrese la presentación voy a ir mostrando algunas de estas caricaturas que son excelentes. Primero vamos a cubrir las reacciones más frecuentes que vemos casi diariamente, por lo menos en los servicios de transfusión nuestros aquí, que son muy ocupados. Y estas dos reacciones, las febriles no hemolíticas y las alérgicas, se calcula que suceden, o se estima
que suceden en 1 a un 3% de las transfusiones. Y si su servicio no está recibiendo reportes de este tipo de transfusión, de reacciones transfusionales con esa frecuencia, deben investigar porque probablemente al menos un 1% deberían estar siendo reportadas. Y si no, entonces trabajar con el servicio de enfermería para que logren reconocer y reportar las reacciones al servicio de transfusión. En el caso de las reacciones febriles no hemolíticas, estas son causadas por la liberación o la acumulación de citocinas proinflamatorias. Estas pueden ser al momento de transfusión o pueden ser durante el almacenamiento de las unidades de sangre en el banco. También la asociación de anticuerpos del paciente contra antígenos de leucocitos del donante pueden resultar en reacciones febriles no hemolíticas, pero hoy en día sabemos que esta asociación de anticuerpos y antígenos es menos importante desde el punto de vista de frecuencia en comparación con la acumulación de citocinas en almacenamiento. Desde el punto de vista clínico, una reacción febril no hemolítica se define como un aumento de temperatura de 1 grado centígrado o más y puede estar asociada a malestar, escalofríos, temblores y a hipertensión transitoria. El paciente, cuando tiene fiebre durante una transfusión o poco después de una transfusión, debe ser evaluado para otros signos de infección o hemólisis que son mucho más importantes desde el punto de vista clínico y que también nos van a ayudar a definir la reacción como realmente asociada a transfusión o no asociada a transfusión o sospechosa. Desde ese punto de vista, la reacción febril no hemolítica es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otras etiologías, ya sea relacionadas o no a la transfusión. Y también hay que evaluar al paciente post-transfusional en el laboratorio. Generalmente las pruebas que se hacen son la prueba de antiglobulina directa y también se hace un control visual para hemólisis. En los casos de fiebre, cuando hay sobre todo un aumento de temperatura de más de 2 grados centígrados, se debe descartar una reacción séptica y se debe sospechar en aquellos pacientes que tienen un aumento de temperatura de ese nivel y que no mejoran después de que se detiene la transfusión o que se le administran antipiréticos. También el paciente en estos casos puede tener signos y síntomas clínicos de una nueva infección, generalmente bacteriana. El diagnóstico se llega a él si la evaluación del paciente y del laboratorio no encuentra ninguna otra causa y las pruebas de hemólisis, incluyendo la prueba de antiglobulina directa, es negativa. Debemos evaluar también la orina del paciente porque en caso de hemólisis y fiebre asociada a hemólisis generalmente encontramos un cambio en el color de la orina debido a hemoglobinuria. La reducción de leucocitos previo almacenamiento es probablemente la opción más eficiente o más efectiva que tenemos para prevenir las reacciones no hemolíticas febriles, y es por el hecho de que al remover los leucocitos evitamos la acumulación de citocinas en los productos durante almacenamiento. La premedicación con antipiréticos en realidad no se ha demostrado que disminuye la tasa de reacciones en la mayoría de los pacientes. Y sin embargo, si hay un paciente que está febril antes de la transfusión, el hecho de que le administremos antipiréticos antes de empezar la transfusión podría facilitar que esa transfusión se complete al evitar una subida de temperatura no relacionada a la misma. Pasando a las reacciones alérgicas y anafilácticas, generalmente ocurren durante la transfusión o poco tiempo después, en las primeras 4 horas. Estas son más frecuentes con plaquetas y en realidad más frecuentes en algunos casos con plaquetas de aféresis. Uno de los pósters que nosotros publicamos aquí en uno de los hospitales de nuestro sistema hace un par de años, fue un póster, un abstracto que fue a la ABB, fue el uso de plaquetas suspendidas en soluciones aditivas y cómo estas disminuyen las reacciones alérgicas en un tipo de paciente específico, que son los pacientes recibiendo transfusiones como pacientes externos en nuestro centro de cáncer.
Los síntomas de las reacciones alérgicas anafilácticas son mediados por la liberación de citocinas, liberación de histaminas, y es por la activación de mastocitos y basófilos. La mayoría de ellas son leves y se limitan a síntomas cutáneos, y las reacciones más severas se caracterizan por broncoespasmo, disnea y en muchos casos hipotensión, la cual en el caso de que llegue a ser una reacción de tipo anafiláctica puede ser también fatal en el paciente. En cuanto a las reacciones leves con síntomas cutáneos, la administración de antihistamínicos, generalmente Benadryl, 1 miligramo por kilo o una dosis de 25 a 50 miligramos a un paciente adulto, debe dar alivio de los síntomas. Si los síntomas se resuelven, en algunos casos los servicios de transfusión no tienen ningún problema en que la unidad sea reiniciada, naturalmente observando al paciente más de cerca y en un ritmo reducido de transfusión o de infusión. Pero si los síntomas reaparecen o si aparecen síntomas adicionales más allá de manifestaciones cutáneas, como mencioné antes, broncoespasmo, etcétera, entonces esas transfusiones no deben ser reiniciadas. Y de nuevo enfatizo que es muy importante que a pesar de que la mayoría son leves, solo con síntomas cutáneos, siempre deben ser reportadas al servicio de transfusión. En cuanto a las más severas, ocurren en una menor frecuencia de alrededor de 8 a 10 por 100.000 unidades transfundidas, y naturalmente por el hecho de los síntomas severos que se presentan en estos pacientes van a requerir la administración intramuscular de otros agentes como la epinefrina o la administración endovenosa de glucocorticoides, a veces broncodilatadores y otro tipo de antihistamínicos. Los pacientes que tienen historia de reacciones alérgicas y anafilácticas deben ser vigilados estrechamente al recibir transfusiones. No existe evidencia, como podrán leer en ese artículo del doctor Wendell y sus asociados, de que la profilaxis de rutina ayuda a disminuir la frecuencia de estas reacciones alérgicas. Pacientes con reacciones moderadas o graves deben ser aconsejados sobre su diagnóstico y de sus necesidades transfusionales futuras. A veces la premedicación con antihistamínicos en estos pacientes con reacciones moderadas o graves es importante para minimizar la ocurrencia de las reacciones y para disminuir los síntomas en muchos de los pacientes. Se puede usar premedicación con antihistamínicos en estos pacientes con reacciones moderadas a graves. También se puede minimizar el contenido de plasma de la unidad, o como mencioné en el caso nuestro que hemos demostrado que sí tiene cierta validez, es el uso de plaquetas almacenadas en soluciones aditivas. En pacientes en los cuales se ha demostrado que tienen una deficiencia de IgA y que tienen anticuerpos contra la IgA, el uso de componentes sanguíneos que provienen de donadores deficientes en IgA podrían considerarse, pero esto no es una solución fácil, ni todos los centros de colección de sangre proveen este tipo de servicio. Pasando a las reacciones hipotensivas, estas son infrecuentes y se manifiestan por una caída brusca en la presión arterial de más de 30 milímetros de mercurio, tanto sistólica como diastólica, dentro del corto tiempo después de iniciarse la transfusión, y que se resuelven rápidamente al detener la transfusión. Se pueden acompañar de otros síntomas, además de la hipotensión, como son síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales o síntomas alérgicos. Estas reacciones hipotensivas ocurren por activación del sistema de contacto de la coagulación, y este resulta en la generación de bradicinina y otros metabolitos, y estas cininas son vasodilatadores que causan enrojecimiento facial y caída de la presión arterial, que resulta en un aumento de la frecuencia cardíaca. Las cininas también pueden resultar en contracción del músculo liso intestinal y puede generar un cuadro de dolor abdominal severo.
Si estudiamos las reacciones hipotensivas, nos damos cuenta que son más probables de que ocurran en pacientes que tienen hipertensión o están siendo tratados para hipertensión. Generalmente el tratamiento de hipertensión es con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. También se han visto con frecuencia en pacientes que reciben transfusiones a través de un filtro de leucorreducción de los que se usan en la cabecera del paciente, y en pacientes que están siendo tratados por aféresis o están recibiendo plaquetas. Este tipo de reacciones hipotensivas también han sido reportadas en pacientes durante bypass cardiopulmonar y pacientes que están siendo sometidos a prostatectomía radical. Si se presenta una reacción hipotensiva en un paciente, debemos detener la transfusión y hacer una evaluación rápida del paciente desde el punto de vista clínico. No hay tratamiento específico recomendado porque la hipotensión desaparece o mejora una vez se detiene la transfusión. No se debe iniciar la misma unidad al paciente una vez los síntomas desaparecen. Y se deben descartar, esta es la parte más importante, se deben excluir o descartar otras reacciones de la transfusión que se pueden acompañar de hipotensión. Entre ellas están las reacciones hemolíticas, sépticas, el TRAL y la anafilaxia. Aparte de que no se deben usar los filtros de cabecera en estos pacientes, no existe ninguna otra medida preventiva que ha sido identificada o probada como efectiva. Una de las cosas es que si el paciente está siendo tratado con un inhibidor de la enzima convertidora a la angiotensina, se debe considerar cambiar a otra clase de droga para el tratamiento de la hipertensión del paciente, siempre en coordinación con el grupo clínico. Ahora pasamos a, como mencioné anteriormente, las dos causas más frecuentes de muerte asociadas a transfusión reportadas a la FDA año tras año en los Estados Unidos, por lo menos durante los últimos 5 años. Y se refiere a TACO, que es Transfusion Associated Circulatory Overload, o sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, y TRALI, que es el Transfusion Related Acute Lung Injury, que es el edema pulmonar no cardiogénico asociado a transfusión. En ambos casos pasamos de una situación en un paciente que tiene unos pulmones normales, no sobrecargados de fluido, a un paciente que en poco tiempo durante la transfusión o poco después de la transfusión puede pasar a un cuadro agudo de edema pulmonar, incluyendo llegando a la muerte del paciente. Desde el punto de vista radiológico son prácticamente imposibles de diferenciar, a menos que logremos visualizar cardiomegalia en algunos pacientes siendo transfundidos, los cuales nos lleva a pensar que quizás ese paciente tiene enfermedad cardíaca congestiva. Pero si solo miramos la placa y no hay cardiomegalia, el edema pulmonar es idéntico en TACO comparado con TRALI. Específicamente en el caso de sobrecarga circulatoria aguda, la reacción es subreconocida, pero es frecuente, afectando cerca de un 10% en algunos casos en los pacientes que se transfunden, y en otros casos reportado como uno de cada 9.000 componentes transfundidos. No existe un consenso para el diagnóstico de sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Sin embargo, el módulo de hemovigilancia aquí en los Estados Unidos se refiere a un nuevo inicio o agravamiento agudo de 3 o más de los siguientes elementos dentro de las primeras 6 horas de la transfusión. Estos elementos son el distrés respiratorio, la elevación del péptido natriurético cerebral, aumento de la presión venosa central, insuficiencia cardíaca izquierda y un balance positivo de fluidos o edema pulmonar. Y si tenemos 3 o más de estos, entonces, de acuerdo al módulo de hemovigilancia que nosotros usamos, podemos hacer el diagnóstico de sobrecarga circulatoria aguda. Se deben estas reacciones a la cantidad excesiva de componentes en referencia a volumen o a una velocidad excesiva de transfusión. Se ha reportado en algunos casos que puede haber un componente inflamatorio en algunos de estos pacientes. Los factores de riesgo, como han sido identificados en los procesos de hemovigilancia, incluyen la edad avanzada,
insuficiencia renal, sobrecarga de líquidos y la disfunción cardíaca. Y el diagnóstico diferencial naturalmente incluye al TRALI, que es la lesión de pulmón aguda relacionada a transfusión, y otras reacciones transfusionales severas como son la séptica y la reacción hemolítica aguda. El tratamiento para sobrecarga circulatoria aguda es detener la transfusión y administrar al paciente oxígeno. La administración de diuréticos, generalmente el diurético que se utiliza en estos casos es Lasix o furosemida, y la administración de esto puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. Se debe identificar a los pacientes en riesgo pretransfusión y se deben dar transfusiones lentamente durante 3 a 4 horas a una velocidad reducida. Y también otra cosa importante es usar la menor cantidad de componentes para lograr el objetivo clínico. No transfundir al paciente más de lo que el paciente necesita, porque cada transfusión representa un volumen que el paciente puede no ser capaz de soportar o de manejar. Para pacientes con antecedentes de transfusión aguda, TACO, el beneficio de los diuréticos antes o durante la transfusión no se ha estudiado, pero en un paciente que esté hemodinámicamente estable es lógico que si el paciente tiene ya antecedentes de este tipo de reacción transfusional, la administración pretransfusional de Lasix o furosemida pueda ser beneficiosa. Por otro lado, TRALI es edema pulmonar no cardiogénico durante o poco después de la transfusión. La patogénesis aún es incompletamente entendida. Sabemos que anticuerpos anti-HLA o antineutrófilos son suficientes para causar TRALI, pero la mayoría de los casos se postula que ocurren a través de un modelo de 2 eventos. Y a los 2 eventos a que me refiero es el primer evento es una situación clínica en el paciente que resulta en activación del endotelio pulmonar y a la captura y cebado de los neutrófilos en el pulmón. Factores de riesgo en estos pacientes para este primer evento son concentraciones altas de interleucinas, cirugía, alcoholismo, tabaquismo, choque y un balance positivo de fluidos. Pacientes con este tipo de riesgo deben ser transfundidos solamente cuando es necesario y con mucha precaución. Una vez estos neutrófilos son capturados y cebados y el endotelio pulmonar está listo para reaccionar, entonces el segundo evento lo constituye generalmente la transfusión de productos de sangre que activa a esos neutrófilos cebados y resulta en lesión pulmonar. La transferencia pasiva de anticuerpos o mediadores proinflamatorios en el componente transfundido son generalmente los culpables de este segundo evento, pero también se debe considerar factores en el paciente, incluyendo función y número de neutrófilos que podrían ser o desempeñar un papel importante en el desarrollo de edema pulmonar no cardiogénico. En el reporte que les mencioné anteriormente de la FDA, en el 2015 vemos como los casos de TRALI desde el año 2002 hasta el año 2015 han ido subiendo en algunos casos, bajando, desde que introducimos en los Estados Unidos el uso de plasma solamente de donantes masculinos entre el año 2006 y 2007. Y vemos como los casos de TRALI, a pesar de que no han desaparecido, han disminuido significativamente a partir de esas medidas preventivas. También en ese reporte vemos como los componentes sanguíneos más frecuentemente asociados en los últimos 5 años a TRALI son los paquetes globulares, llegando a reportarse en el año 2015 7 casos fatales por TRALI por transfusión de glóbulos rojos. Y vemos como el plasma fresco congelado y el plasma congelado en 24 horas juegan un papel menos importante ahora en la ocurrencia de TRALI, y como las plaquetas de aféresis todavía continúan teniendo un papel, aunque no tan frecuente como los glóbulos rojos, pero más frecuente en algunos casos y en algunos años que algunas preparaciones de plasma. Pasando a las reacciones hemolíticas, debemos entonces pensar en hemólisis. La hemólisis puede ser inmunológica y no inmunológica, puede ser aguda o tardía,
y puede ser intravascular o extravascular. Las reacciones hemolíticas generalmente se asocian a anticuerpos en el paciente, en el receptor del componente sanguíneo, que reaccionan con antígenos en la membrana del glóbulo rojo del donante, y que algunos de estos anticuerpos entonces pueden fijar y activar el complemento hasta el complejo de ataque de membrana, y una vez se activa el complemento hasta el complejo de ataque de membrana, los glóbulos rojos son destruidos en circulación. Eso sería hemólisis intravascular. En el caso de hemólisis intravascular, esta es en realidad causada por anticuerpos llamados incompletos, que son aquellos que no activan el complemento hasta el complejo de ataque de membrana y que resultan cuando el glóbulo rojo es sensibilizado o sensitizado por anticuerpos. Estos anticuerpos entonces son fijados a la porción FC del anticuerpo es fijada a los macrófagos del sistema reticuloendotelial, y el glóbulo rojo es destruido en el espacio extravascular. Si consideramos entonces la reacción hemolítica inmune aguda, generalmente está relacionada o siempre está relacionada a la transfusión de glóbulos rojos incompatibles. Y en la mayoría de los casos es un fallo en la identificación del paciente al momento de obtener la muestra, que es lo que llamamos en los Estados Unidos Run Blotting Tube, WBIT, o al momento de la transfusión no se hace la identificación y la concordancia de la unidad de sangre con la identificación del paciente. La interacción de antígeno y anticuerpo puede llevar a hemólisis, que resulta más de un 80% de los casos en fiebre abrupta o escalofrío, y es importante que esta fiebre abrupta o escalofrío puede ser el síntoma único de una reacción hemolítica inmune aguda. Otras manifestaciones de la reacción puede ser dolor por distensión de la cápsula renal, puede haber hipotensión, dificultades respiratorias, la orina puede cambiar de color, el plasma puede cambiar de color, sobre todo si obtenemos una muestra post-transfusional cuando el paciente desarrolla síntomas. Vamos a ver cómo el plasma puede convertirse del plasma normal amarillento a un plasma rosado o rojo. En las complicaciones graves puede haber coagulación intravascular diseminada por activación del sistema intrínseco de la coagulación. Puede haber fallo renal agudo, que generalmente se asocia al episodio hipotensivo y a la vasoconstricción que resulta del episodio hipotensivo. Y en algunos casos, estas complicaciones severas, sobre todo la coagulación intravascular diseminada, puede llevar a choque y la muerte del paciente. Una de las cosas importantes que debemos siempre enfatizar con el personal que está transfundiendo a los pacientes es que los pacientes deben monitorizarse durante la transfusión, sobre todo durante los primeros 15 minutos de la transfusión, porque es en este momento cuando la mayoría de las reacciones serias van a ocurrir y el momento de prevenir que la reacción llegue a una situación que no pueda ser ya tratable. Y como cuando se reconocen esos síntomas de la transfusión, se debe detener la misma y reportarla inmediatamente al médico de cabecera y reportarla al banco de sangre. Una de las cosas que nosotros notamos en mi trabajo anterior en la Universidad de Texas en Galveston es que muchas reacciones transfusionales, cuando las enfermeras las reportan al médico tratante en el piso, no necesariamente siempre el médico tratante toma la decisión de que es una reacción transfusional, e incluso con todos los síntomas y signos que puedan sospecharse de que es una reacción transfusional, los casos no son reportados al banco de sangre. Y uno de los cambios que nosotros hicimos allá en Galveston fue que le dimos la responsabilidad y autoridad a las enfermeras que una vez reconocen o sospechan una reacción de transfusión, sí deben reportarse al médico tratante, pero inmediatamente, independientemente de lo que el médico tratante considere, la deben reportar al banco de sangre inmediatamente. Es importante que los centros de transfusión, ya sea en hospitales o clínicas o ambulatorios, establezcan políticas que definan claramente en qué situación
vamos a generar una pronta evaluación de un paciente porque presente cambios en signos vitales que sean subjetivos o sospechosos de una reacción transfusional. El diagnóstico de la reacción hemolítica inmune aguda es en base a hallazgos clínicos y serológicos. Generalmente el paciente lo que se le debe dar es tratamiento de apoyo, y en las reacciones severas, como mencioné anteriormente en uno de los slides de introducción, es importantemente apoyar a los sistemas cardiovascular, renal y respiratorio, y en algunos casos de estas reacciones hemolíticas agudas, el tratamiento de hemorragia por coagulación intravascular diseminada podrían salvar la vida del paciente. La prevención de estas reacciones hemolíticas inmunes agudas depende de, naturalmente, uso de prácticas evidenciadas y entrenamiento continuo que aseguren que los pacientes sean identificados apropiadamente antes, durante y después cuando se sospecha una reacción transfusional. Estas reacciones hemolíticas inmunes agudas, como le dije, resultan en hemólisis, ya sea intravascular o extravascular, en pocas horas de la transfusión. Y hay otros tipos de reacciones hemolíticas inmunes asociadas a anticuerpos y antígenos que son tardías. Y estas son más frecuentes, ocurren una por cada 2.500 transfusiones. Generalmente se ven en pacientes que han formado anticuerpos por exposición anterior a glóbulos rojos. Esa exposición generalmente ha sido por embarazo o transfusión anterior. Y en quienes el título del anticuerpo en plasma o en suero disminuye a niveles no detectables. Hay estudios que muestran que alrededor de un 25% de los haloanticuerpos disminuyen a niveles no detectables en alrededor de 10 a 12 meses después que son formados. O sea que esto es no tan infrecuente. Cuando el paciente recibe entonces una transfusión que tiene el antígeno cognato, resulta una respuesta inmunológica anamnésica con una elevación de título de anticuerpos rápidamente, a veces en 24 horas, post-transfusión. Y el reconocimiento clínico de esta reacción hemolítica inmune tardía es cuando hay una caída o falta de incremento de la hemoglobina. A veces puede haber aumento de la bilirrubina indirecta, y si capturamos o reconocemos la reacción antes que todos los glóbulos rojos transfundidos han sido destruidos, entonces podemos encontrar una prueba positiva de antiglobulina directa. Cuando la prueba de antiglobulina directa es positiva y hacemos estudios de elución, generalmente el eluado contiene el anticuerpo responsable de la reacción. El tratamiento es naturalmente transfusiones adicionales al paciente si las necesita. Si no las necesita, no debemos dárselas. Y hay casos en que se han usado recambios de glóbulos rojos para eliminar los eritrocitos incompatibles que han sido transfundidos, y otros casos en cuales el uso de agentes anti-CD20 como el rituximab en combinación con metilprednisolona han sido adecuados para el tratamiento de estas reacciones, o han sido utilizados para el tratamiento de estas reacciones. La prevención de las reacciones hemolíticas inmunes tardías están basadas en usar pruebas de laboratorio sensibles que todos nosotros usamos, y en tener historias clínicas centralizadas que incluyan historias de anticuerpos. Por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro sistema de salud, tenemos 21 hospitales, y nuestros sistemas de computadora o de informática de los bancos de sangre no necesariamente son visualizados o visibles en todas las unidades de transfusión. Y hay pacientes que pueden venir de un hospital al otro que, si no vienen con la historia de un anticuerpo, a veces el hecho de que tenemos sistemas de informática diferentes en diferentes hospitales, el banco de sangre no tiene acceso a los estudios de anticuerpo en ese paciente en el banco de sangre B. Y es un reto que tenemos en nuestro sistema que estamos tratando de solucionarlo. El hecho de que utilicemos glóbulos rojos antígenos apareados para disminuir la haloinmunización es importante, porque mientras podamos disminuir la haloinmunización, estamos previniendo la formación de un anticuerpo que pueda desaparecer y pueda reaccionar de esta manera en una transfusión futura. Cuando digo desaparecer, no digo desaparecer, digo disminuir el título
en plasma a niveles no detectables. Nosotros tenemos un programa, y muchos de ustedes probablemente lo tienen también, que pacientes con hemoglobinopatías como la anemia falciforme y la talasemia, que no están aluminizados, deben como mínimo recibir glóbulos rojos apareados para los antígenos principales del sistema RH y para el sistema KEL. Apareación más extensiva podría ser recomendable si esos servicios son disponibles en su centro de salud. Solamente por mencionar las reacciones hiperhemolíticas, que en nuestro caso aquí, para mí ha sido una sorpresa cuántas hemos tenido en los últimos 9 meses que yo tengo trabajando aquí en este sistema. Tenemos una población grande de pacientes con anemia falciforme hemos tenido ya varios casos de estas reacciones hiperhemolíticas. Son poco frecuentes, pero son peligrosas. Son mucho más frecuentes en pacientes con hemoglobinopatías, y algunos reportes refieren de 1 a un 19%, lo cual es una de cada 5 transfusiones en anemia falciforme puede resultar en una reacción hiperhemolítica. La sospecha es cuando la hemoglobina post-transfusión es menor que la pretransfusión, y el cuadro clínico en estos pacientes es un aumento de bilirrubina indirecta de la LDH, disminución de la aptoglobina por la liberación de hemoglobina en circulación, y el hecho de que los reticulocitos absolutos son bajos o menores que los pretransfusionales, y reticulocitosis cuando la reacción está siendo controlada. Hay 2 tipos de reacciones hiperhemolíticas, una versión aguda y una versión tardía. El límite de tiempo, de acuerdo a la definición, es 7 días. La versión aguda generalmente ocurre menos de 7 días post-transfusión. La versión tardía, más de 7 días post-transfusión. En el caso de la reacción aguda, la serología con frecuencia no demuestra a los anticuerpos nuevos o adicionales, y la prueba de antiglobulina directa puede ser negativa. Y aún más importante, en estos casos agudos, la transfusión de sangre compatible y antígeno negativa podría no prevenir la reacción. En el caso de la versión tardía, generalmente la prueba de antiglobulina directa es positiva y se logra identificar en la mayoría de los pacientes los haloanticuerpos en la muestra post-transfusional. El diagnóstico es un reto y se necesita alto índice de sospecha en estas reacciones. Los glóbulos rojos, en el caso de hemólisis no inmunológica, pueden ser destruidos por factores diferentes a anticuerpos, como es la administración de cristaloides incompatibles o otras drogas en la misma línea donde se están administrando transfusiones de paquetes globulares. Naturalmente, el almacenaje incorrecto de las unidades de sangre en el banco puede resultar en hemólisis, y el uso de sistemas de administración no validados o defectuosos, como son los calentadores de sangre, pueden también resultar en hemólisis no inmunológica. La prevención de estos casos de hemólisis no inmunológica demanda una adherencia completa a las políticas de manejo y administración de la sangre en sus instituciones. Una enfermedad o complicación poco frecuente es la enfermedad de injerto contra huésped asociada a la transfusión. Es un evento muy raro que es causado por la transfusión de componentes que contienen linfocitos viables del donante, que entonces van a reconocer a los antígenos HLA u otros antígenos del receptor como extraños, y van entonces a montar una reacción inmunológica contra el paciente que ha sido transfundido. Es una reacción severa, muchas veces mortal, que ha sido reportada con el uso de diferentes componentes, incluyendo sangre completa, glóbulos rojos, diferentes tipos de plaquetas y granulocitos. Es una enfermedad o una complicación de la transfusión de instalación aguda, un cuadro aparatoso, tiene pobre respuesta al tratamiento y tiene una mortalidad altísima, en algunos casos de más del 90%. Yo he leído incluso publicaciones que reportan un 100% de mortalidad. Desgraciadamente esta tabla no es leíble, por lo menos para las personas de más de 55 años como yo. Necesitamos lentes especiales para leer esta, pero aquí están los riesgos, los diferentes factores de riesgo para desarrollar complicaciones inmunológicas
como en este caso de enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión. El cuadro clínico es un paciente que tiene fiebre continua, desarrolla ictericia por fallo hepático, también se relaciona con hepatomegalia, el sistema gastrointestinal está afectado y los pacientes presentan diarrea profusa, y el paciente generalmente tiene síntomas cutáneos como es el rash eritematoso. Desgraciadamente, uno de los órganos que se afecta en la enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión es la médula ósea, y los pacientes desarrollan aplasia medular, pancitopenia, y muchos de los casos de muerte, o la mayoría de los casos de muerte en estos pacientes, es por infecciones o hemorragias. Estas son las manifestaciones cutáneas de esta complicación de la transfusión. Vemos como el eritema es severo, incluso se llega a la formación de bula y la descamación de la epidermis en los pacientes. Se requiere un manejo de apoyo, pero como les digo, responde muy pobremente al tratamiento. Lo más importante en estos casos no es en realidad el tratamiento, aunque debemos de todas maneras tratar de que el paciente sobreviva, pero es más importante la prevención. Y en la prevención de la enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión, sabemos que la reducción de leucocitos no es suficiente y que por eso debemos irradiar los componentes sanguíneos celulares en pacientes que estén a riesgo de desarrollar esta complicación por transfusión. Hoy día sabemos también que el tratamiento de productos de la sangre con algunas de las tecnologías nuevas de reducción de patógenos es también efectivo en prevenir la enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión, porque de la misma forma que estos métodos de reducción de patógenos hacen el cross-linking de los ácidos nucleicos en los virus y bacterias y parásitos, asimismo hacen el cross-linking en los linfocitos transfundidos, previniendo que estos se injerten y resulten en enfermedad de injerto contra huésped. Reacciones sépticas también son poco frecuentes, sobre todo las reacciones sépticas graves, que ocurren de 1 en 60 a 75 mil transfusiones. Reacciones sépticas no graves ocurren con más frecuencia durante las transfusiones de plaquetas, pero muchas de ellas no resultan en la muerte del paciente. Generalmente estas reacciones sépticas se presentan corto tiempo durante o después de la transfusión y se presentan con fiebre, rigores, hipotensión. El diagnóstico definitivo requiere aislamiento del microorganismo en el componente sanguíneo y en el paciente. Y en los casos de una reacción séptica asociada a la transfusión de una unidad de paquete globular o glóbulos rojos, es importante que antes de que tengamos ninguna información microbiológica sobre el paciente o la unidad, debemos iniciar antibióticos de amplio espectro para prevenir complicaciones serias en el paciente. De nuevo el reporte de la FDA y vemos cómo diferentes componentes sanguíneos se han asociado a la muerte por transfusión por contaminación bacteriana, y las plaquetas por aféresis, comparándolo con los glóbulos rojos y las plaquetas PU, representan un número mayor. A pesar de que el número absoluto es pequeño, como pueden ver en la gráfica, aún así las plaquetas por aféresis son de los componentes sanguíneos más implicados en las fatalidades de pacientes con reacciones sépticas. Y los organismos aislados, en el caso específico del 2015, que es esta barra morada, fueron 4 plaquetas de aféresis y 1 unidad de glóbulos rojos, y vemos que los organismos aislados, en los casos fatales, en los casos de plaquetas por aféresis, en la mayoría de los casos fue Staphylococcus aureus, y en el caso del glóbulo rojo fue un enterococo. La reducción de la contaminación bacteriana de los componentes sanguíneos incluyen un buen escrutinio de donantes y la desinfección adecuada de la piel. Naturalmente, el secuestro de el primer volumen de sangre cuando se está colectando la unidad, y el uso de ese volumen para realizar las pruebas, otras pruebas de la unidad se puede hacer.
Naturalmente es importante la inspección visual de las unidades de sangre antes del despacho del banco de sangre y el hecho de que estamos haciendo escrutinio rutinario de las unidades de plaquetas antes de despacharlas para transfusión. Los sistemas de reducción de patógenos con luz ultravioleta también están siendo ahora hoy en día más utilizados y ellos dependen de la utilización de luz ultravioleta para enlazar los ácidos nucleicos, como les mencioné en el caso de enfermedad de injerto contra huésped. Y se ha demostrado que el uso de estos sistemas de reducción de patógenos se asocian con tasas más disminuidas de transfusiones sépticas. Tenemos también lo que llaman en los Estados Unidos el TRIM, que es el Transfusion Related Immune Modulation. En el caso del TRIM, es debido a factores en el plasma o en las células de la transfusión y se ha publicado ampliamente sobre los efectos de la transfusión sanguínea sobre la función inmunológica. Y aquí vemos el listado de cómo una transfusión halogénica afecta la función inmunológica del receptor, desde la respuesta disminuida a antígenos en cultivo mixto de los linfocitos hasta una disminución en el número de células T ayudantes, una disminución de la función de monocitos y macrófagos. Usted puede leer la lista completa con más tiempo una vez terminemos la presentación, pero es claramente conocido hoy día de que las transfusiones inmunomodulan a los receptores. Esto es simplemente otra forma de ver cuáles funciones inmunológicas se disminuyen en los pacientes transfundidos con unidades halogénicas y la relación de esta inmunomodulación, como les dije al principio de la presentación, con infecciones postquirúrgicas y con la recurrencia de tumores o de malignidades. No quería dejar de mencionar la hemovigilancia como parte importante de la gestión de pacientes con reacciones transfusionales. Estamos terminando ya. La hemovigilancia es un procedimiento consistente en detección, registro y análisis de la información sobre los efectos adversos e inesperados de las transfusiones y donaciones de sangre. Yo me robé 3 slides de una presentación anterior del doctor Eduardo Muñiz que les voy a mostrar. El objetivo de la hemovigilancia es naturalmente conocer los riesgos de la transfusión sanguínea, lo cual, conociendo esos riesgos, conlleva a una mejor notificación de reacciones y errores transfusionales, y el hecho de que entonces tengamos una compilación de todas estas reacciones y errores transfusionales nos ayuda a elaborar medidas correctoras y preventivas. El hecho de que estemos reportando y reconociendo y analizando estas complicaciones de las transfusiones y de las donaciones van a entonces resultar en una mejora de la calidad de la transfusión y una mejora de la seguridad de la transfusión. Las notificaciones de hemovigilancia incluyen los incidentes de la donación, incidentes de conservación y transporte, manipulación y preparación y los incidentes naturalmente en la transfusión sanguínea, y en muchos casos es muy loable de que los servicios de transfusión también están reportando al sistema de vigilancia los llamados casi incidentes o good catches, que no llegan a influenciar en el paciente, pero que el hecho de que los reconozcamos podemos calificarlos, estudiarlos y ver cuáles podrían ser las consecuencias. Las notificaciones de hemovigilancia desde el punto de vista de las reacciones transfusionales de las cuales estamos hablando hoy incluyen las diferentes reacciones que hemos visto, que hemos discutido hoy día, y es importante entonces catalogar cómo están sucediendo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, el hecho de que estemos catalogando, estudiando, analizando y trabajando para prevenir este tipo de reacciones nos ayuda muchas veces a identificar problemas. Por ejemplo, en el caso, como les digo, esta fue la presentación del doctor Eduardo Muñiz anteriormente este año sobre hemovigilancia. Vemos cómo ellos identificaron tendencias en la ocurrencia de edema pulmonar cardiogénico, el hecho de que fueron capaces de identificar estos cambios en sus servicios, de cómo ellos introdujeron un cambio aquí entre el año 2006 y 2007. Las complicaciones de sobrecarga circulatoria disminuyeron, pero volvieron a aumentar
en el 2010, entonces ellos lograron analizar cuáles eran las características de los pacientes que desarrollaban edema pulmonar cardiogénico durante transfusión tenían. Vieron cómo eran muchos de ellos ancianos con factores predisponentes, como ya mencionamos anteriormente, y que en todos los casos el volumen y velocidad de transfusión no eran adecuadas a las características clínicas de los pacientes. En el 90% de los casos, el médico que estaba prescribiendo la transfusión no había dado órdenes médicas claras de cómo transfundir esos componentes, y el hecho de que ellos hicieron este análisis entonces les permitió también emitir un programa de educación y un programa de práctica transfusional para sus hospitales que cubrían los factores de riesgo y las velocidades de infusión recomendadas para los pacientes en diferentes clasificaciones. Con esto voy a detener la presentación. Llegamos a la 1, me pasé por 2 minutos y los invito a que hagan algunas preguntas si las tienen. Muchas gracias por la atención y espero volver a participar con ustedes en otros programas futuros. Perfecto. Muchas gracias, primero que nada, doctor Alexander, por esta valiosa presentación. Y sí, como usted menciona, pasamos de inmediato a la sección de preguntas. Así que invito a todos los participantes que tengan alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, a que la escriban en el chat o que me indiquen con el botón de la manita y yo les voy a ceder la palabra. Así que, con toda confianza, ¿alguna pregunta, algún comentario? Están durmiendo todos, ¿no? No, ahorita vienen las preguntas. En lo que llegan las preguntas, les voy a decir esta caricatura que les estoy mostrando, no es nada, no es por ser macabro. Esto es una exposición que yo estuve en New York la semana pasada, que me topé con ella de casualidad. Es una exposición de un caricaturista japonés excelente. Y la anterior que le mostré del perrito todo excitado porque está viendo el hueso de su pata rota en la radiografía, sí, es también parte de esa exposición excelente. Si lo pueden buscar, el caricaturista se llama Tango y es japonés. Excelente. Muchas gracias por aclararnos. Y veo aquí que tenemos a la participante Claudia Ramírez. Un segundo. Hola Claudia, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias doctor Alexander Íntrico por tan excelente presentación. Queríamos preguntar cuáles son las reacciones adversas más frecuentes en Nueva York, las hemolíticas agudas o las de por complemento. No comprendo bien la pregunta. Las hemolíticas agudas son muy raras. Nosotros tuvimos un caso la semana pasada de una reacción hemolítica aguda rarísima por un anticuerpo anti-Lewis A, pero en los 9 meses que yo tengo aquí es la primera que tenemos. Hemos tenido varias hiperhemolíticas, me acuerdo específicamente de 3 en pacientes con anemia falciforme, que son los pacientes que desarrollan generalmente estas reacciones hiperhemolíticas, pero las reacciones hemolíticas agudas no son frecuentes ni en nuestro sistema ni en ningún otro sistema que yo tenga conocimiento. Las reacciones más frecuentes que nosotros vemos son las mismas que probablemente ustedes ven, que son las febriles no hemolíticas y las reacciones alérgicas. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre presente es que las reacciones de TACO, la sobrecarga circulatoria aguda, son frecuentes y que en algunos casos se reportan como tan frecuentes de 1 en 200 transfusiones, un 0.5%. Pero naturalmente eso requiere de mucha vigilancia de los pacientes para identificar sobrecarga circulatoria aguda en ellos, porque tienen otros problemas de sobrecarga de fluidos que pueden confundir la reacción. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Claudia, por tu participación y muchos saludos. Muy bien.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? Les repito que pueden levantar la mano en el botón de la manita o escribirla aquí en el chat y yo la puedo leer con mucho gusto. Aquí tenemos una pregunta por parte de la participante Ana y dice: doctor, buenas tardes, agradeciendo su respuesta. ¿Cómo manejar la sangre precalentada para transfundir en pacientes con anticuerpos fríos? Sangre precalentada para transfundir en pacientes con anticuerpos fríos. Así es. Nosotros no tenemos política ni práctica de precalentar sangre. Creo que no sé si la doctora o Ana se está refiriendo a las pruebas serológicas en pacientes con anticuerpos fríos, en los cuales se precalienta el plasma o incluso la suspensión de glóbulos rojos para hacer la prueba de compatibilidad. Pero nosotros no tenemos programas de manejo de calentamiento de sangre en pacientes con anticuerpos fríos. Muchas gracias. Si ellos lo tienen, me gustaría conocer cómo lo hacen. Ana, le estoy ahorita cediendo la palabra. Si quiere complementar algo, adelante. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy agradecida por la respuesta. En alguna oportunidad, cuando tenemos pacientes con anticuerpos fríos, les pasamos las unidades con un equipo que es calentador de tubuladuras. Antes de que pase al paciente, pasa por un equipo en el cual la sangre es previamente calentada al pasar la tubuladura por este equipo. La calienta y ya ingresa directamente a transfundirse el paciente previamente calentada. Ahora entiendo tu pregunta, Ana. Si nosotros utilizamos equipos similares, se llaman calentadores de sangre, blood warmers. Sí los utilizamos con frecuencia en diferentes pacientes, no solamente limitados a pacientes con anticuerpos fríos. Lo importante de esos equipos, Ana, es que se debe tener un programa muy controlado sobre quién es responsable de hacer el control de calidad y el mantenimiento preventivo de esos equipos. Porque, como mencioné en la parte de hemólisis no inmune, de las más frecuentes causas de hemólisis no inmunes es el mal funcionamiento de esos equipos calentadores de sangre. Y entonces el banco de sangre debe ser responsable o estar íntimamente ligado a los programas de mantenimiento de esos equipos y de control de esos equipos, para estar seguro que cuando se usen, el equipo no esté sobrecalentando la sangre y provocando destrucción de los glóbulos rojos o alteración de los glóbulos rojos. Pero si nosotros utilizamos los mismos equipos que ustedes tienen. Correcto, doctor. Muy agradecida por su respuesta. Perfecto, muchas gracias, Ana, y un saludo. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario por parte de los participantes? Yo quiero hacer un comentario solamente para información de los participantes, porque la primera pregunta específicamente se refería a complicaciones de la transfusión en Nueva York. Sí. Algo que ustedes probablemente no ven en Sudamérica, en Centroamérica, e incluso en otras partes de los Estados Unidos o del mundo, es la transmisión de babesia por transfusiones. Nueva York es el estado en los Estados Unidos donde se reportan el mayor número, cerca de un 40%, de la transmisión de Babesia microti, que es la causa de la enfermedad llamada babesiosis, por transfusión. A tal punto que el New York Blood Bank, el banco de sangre de aquí de la ciudad de Nueva York, en mayo de este año, empezó a hacer una prueba para detectar donantes
positivos para anticuerpos contra babesia, para evitar la colección de sangre en esos donantes. Y nosotros ahora estamos involucrados en el look back, que es los donantes que han dado ahora positivo para la prueba. Estamos haciendo un look back de un año para identificar componentes sanguíneos donados por esos individuos anteriormente y notificar a los médicos de los pacientes que recibieron esos componentes de que ese paciente puede haber recibido una transfusión de sangre contaminada o infectada con babesia. Eso es muy típico de New York. Y lo otro que tenemos ahora en New York, que vamos a empezar la prueba, como mencioné al principio, es la prueba de ácido nucleico para el virus del Zika. El próximo miércoles vamos a empezar la prueba de todos los donantes para detectar la infección por Zika en los componentes sanguíneos. Muchas gracias, doctor Alex, por este comentario y lo que nos menciona, súper interesante. Sí, muchas gracias. No veo alguna otra pregunta, así que pues si ya no tenemos otra pregunta o algún comentario, pasamos a dar por terminada la sesión. Y bueno, pues a nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de Global Healing y de la Organización Panamericana de la Salud, darles las gracias a todos los participantes e igualmente al doctor Alexander por esta valiosa presentación, y los invitamos a seguir al pendiente para las próximas sesiones de webinar que vamos a tener. Muchas gracias, doctor Alexander. Muchas gracias, Roberto, y gracias a los participantes por la atención y por las preguntas. Perfecto, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, que pasen buen fin de semana. Gracias.